¿Estás listo para escuchar un podcast que transformará tu vida? Esto es Arriésgate y Vive. Hola, ¿qué tal? Soy Caterina Paquillori y sean bienvenidos al 37º podcast de Arriésgate y Vive. ¿Cuáles son los mitos ante un pensamiento suicida? ¿Cómo sanar en un ambiente invalidante? Son preguntas que en este episodio vamos a hablar y responderlas. Así podremos ayudarlos con algunas dudas que tengan. El tema de hoy es el camino continúa. El suicidio es un problema de salud pública importante, pero a menudo descuidado, rodeado de estigmas, mitos y tabús. Cada caso de suicidio es una tragedia que afecta gravemente no solo a los individuos, sino también a las familias y a las comunidades. El miedo al abandono es un trastorno de ansiedad que supone un temor intenso a quedarse solo. Es un problema psicológico común en la actualidad que puede llegar a distorsionar la relación con otras personas. La persona que siente ese temor intenso no sabe si actúa por amor o por miedo a estar solo. Hablamos de un ambiente invalidante cuando se trata de un contexto donde la enseñanza de habilidades de regulación emocional es inadecuada y los aprendizajes que se producen son disfuncionales o erráticos. Por ello, como sociedad debemos seguir promoviendo la concientización de estos temas, generar herramientas que nos faciliten pedir ayuda para así obtener nuestro propio bienestar. El día de hoy tenemos una gran invitada. Ella es Nelly Herrera, estudió Derecho como primera carrera profesional en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente se encuentra estudiando Psicología. Es cofundadora de una ONG ambiental llamada Macay. También es cofundadora de Mujeres TLP, la cual es una organización juvenil que promueve la sensibilización y psicoeducación sobre el trastorno límite de la personalidad. A ella le diagnosticaron TLP hace aproximadamente 10 años y actualmente cuenta con unas redes sociales en las cuales promueve y da mayor información sobre este trastorno. Hola, ¿qué tal, Nelly? Bienvenida al podcast de Arriésgate y Vive. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Doy el inicio. El tema de hoy es el camino continúa y voy con la primera pregunta. ¿Cuáles son los mitos ante un pensamiento suicida? Sí, mira, en realidad el tema del suicidio en general es un tema incómodo y genera mucho debate, inclusive hablar sobre el suicidio, y tiene muchos mitos. El primero o más general es que el hablar sobre suicidio genera mayor riesgo de cometerse suicidio, y en realidad hablar sobre suicidio puede prevenir la muerte por suicidio y puede salvar vidas. También otro de los mitos es que solo un experto puede evitar un suicidio, y la verdad es que la gran mayoría de personas pueden ayudar a evitar un suicidio o una muerte por suicidio, y son precisamente los familiares, los profesores, los amigos, las personas que se encuentran alrededor de las personas que están pasando por ideación suicida, por algún pensamiento suicida. Otros de los mitos que también se abordan es que solamente aquellas personas que tienen un diagnóstico de salud mental, o solamente algunas personas que tienen depresión, son las que finalmente mueren por suicidio. Eso también es un mito. La realidad es que son diversas situaciones que llevan a las personas a morir por suicidio. Es justamente el profundo malestar, el profundo dolor, la sensación de ya no poder más con lo que está atravesando, el no tener herramientas en ese momento, que lo lleva finalmente a tomar esta decisión, esta lamentable decisión. Entonces hay una serie de mitos, hay una serie de situaciones que llevan lamentablemente a malinformar a las personas, y esto hace a su vez de que estigmaticemos más, que no se hable. Justo en septiembre se ha publicado las orientaciones para el abordaje de conductas autoagresivas, intentos de suicidio y suicidios en las comunidades educativas, que es un documento que se ha aprobado por parte del Ministerio de Educación, lo cual es algo muy positivo y digno de aplaudir, porque nunca antes he visto, al menos, que por parte del Ministerio de Educación, es decir, en las comunidades educativas, se esté abordando el tema. Entonces, eso es muy importante, porque si estamos hablando de psicoeducación, de sensibilización sobre el suicidio, quiere decir que ya desde el lado del gobierno se está reconociendo la importancia de la psicoeducación, de lo importante que es hablar entre las familias, en la comunidad, sobre este tema. Entonces hay una serie de mitos. Yo los invito a revisar este documento que está disponible en la página de gov.pe. Pueden buscar orientaciones suicidio en Google y lo van a encontrar. Están detallados una serie de mitos sobre este tema. Por ejemplo, otro de los mitos es
Entonces las personas en riesgo de suicida están locas, están enfermas, ¿no? Esto también pertenece a una serie de etiquetas que ponemos, una serie de estigmatizaciones que se suelen colocar a las personas. Entonces eso es lo que puedo comentar para no extender un poco más sobre el tema. En sí es muy importante lo que acabas de decir con la información de que ya tenemos el acceso para poder ver, porque como dices, no es un tema tocado en sí, hay mucho criterio con este tipo de temas en sí. Y más porque creo que hay una falta de información, bueno, aquí en Perú más todavía considero, todavía se dan ciertos regímenes en ciertos pensamientos como que más estrictos, más centrados en otras cosas, donde toman a la salud mental en un segundo plano. Y como dices, dentro de las enfermedades mentales, o sea, las personas que no necesariamente tienes que tener un tipo de enfermedad mental para tener pensamiento suicida, pero claro, no obstante se podría decir que son los que más suelen padecerlo, pero una persona que se suicida puede ser cualquier persona que tiene algún tipo de sufrimiento. Dentro de lo que yo he podido leer un poco sobre esto, es que también uno de los mitos que se pueden dar es que el sujeto que se repone de una crisis de suicidio consideran que ya no corre ningún tipo de peligro que, o sea, al poder recaer en lo cual es un criterio totalmente equivocado. O sea, una persona que ha pasado por este tipo de situación y lo ha superado no significa que no va a volver a recaer, y no por ende se tiene que disminuir las medidas de observación a esta persona para que esa persona pueda tener un estilo de vida más cómodo. Igual seguir tras de él y seguir apoyándolo, porque no es algo que pueda superar en un mes o 2 meses. Tener ese tipo de pensamientos es algo que en cualquier momento puedes recaer, y es mejor tener a personas a tu lado. Además, con toda la información que he leído, es que solo las personas que se suicidan es porque están deprimidos, o otras de las cosas las cuales me generan un poco de cólera es el hecho de que dicen de que las personas que dicen que se quieren suicidar, o sea, en verdad no se quieren morir, simplemente que están queriendo llamar la atención, y me parece muy incoherente, porque no es eso, es un error tildarlos de alardosos, pues son personas las cuales han fracasado ya sea sus mecanismos sutiles de adaptación y no encuentran alternativas, y parte de lo que ellos están diciéndote es una manera de expresar sus sentimientos en ese momento, y están buscando ayuda, aunque a tu parecer o las personas que están a su alrededor no puedan comprender. Sí, y también sabes que algo que saltó al debate con todo este tema que salió en la especulación de Diego Berti fue un poco sobre la nota suicida. Cuando las personas, un poco sobre esto que dices, ¿no? De llamar la atención, decían, no, pero las personas que se quieren suicidar dejan una nota o tienen como que un mecanismo ya predeterminado sobre el procedimiento a seguir. O sea, existe como que ya una mentalidad sobre lo que las personas quieren hacer, y ya eso también es un mito arraigado. Pero a lo que voy es que creo que las personas tienen en sus mentes ya un prejuicio sobre cómo tienen ya premeditado el accionar, y esto forma parte también de nuestra cultura. O sea, el prejuicio ha escalado tanto que nos lleva a pensar que existe un procedimiento determinado que nos hace bajar la guardia. Entonces existe tanta ignorancia de nuestra parte que nos hace bajar la guardia frente a ciertas alertas a las que le deberíamos prestar atención, y eso es bien triste, porque entonces cuando vemos ciertas alertas nosotros no le prestamos atención, y lamentablemente ahí están esos casos en los que vemos a personas supuestamente tranquilas, supuestamente alegres, supuestamente no, pero si la persona estaba bien, tenía una vida normal, tenía vida social, estaba en fiestas, tenía novia o novio, ¿no? Estaba normal, entre comillas. O sea, como que asociamos conductas socialmente estándar y luego nos ponemos a reflexionar y decimos, no, pero en realidad estaba triste o en realidad estaba sufriendo, porque no sabemos, o sea, no sabemos lo de nadie. Y es por eso, porque como que nosotros solamente vemos en nuestra burbuja cómo son las cosas, y por este tipo de mitos, por este tipo de prejuicios, por este tipo de como que conductas socialmente aceptables, no vemos las alertas. Eso es a mí lo que más me apena, que esos mitos realmente hacen daño. Concuerdo totalmente contigo, en verdad. Es un tema muy delicado, el cual ahora hemos visto más en la pandemia todavía. Todos los temas relacionados a la salud mental han sido más destacados. Tenemos un criterio tan equivocado y tratamos siempre de minimizar todas las amenazas de suicida que nosotros vemos, y todo por el hecho de que no sabemos quizás también cómo reaccionar a este tipo de cosas. No tenemos esa información de que si tienes un pariente que te ha dicho que se quiere suicidar, cómo reaccionar, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para ayudarlo? O sea, y como nos da miedo, ya que es en sí una vida, tratamos de minimizarlo. No, se te va a pasar, o hay que salir de fiesta y ya vas a estar bien, simplemente estás teniendo un momento de depresión, así, y tratamos de minimizar bastante las emociones de los demás, y creo que nos falta bastante empatía también como sociedad para aprender a comprender
las emociones de los demás. Mira, en este documento que comentaba, existe también un acápite que tiene que ver con la identificación de un posible riesgo suicida. Y yo sé que hablar de estos temas es muy complicado porque también a veces se puede caer en hacer referencia a algunas conductas explícitas a las que no nos deberíamos estar refiriendo. Entonces yo los invito a que puedan revisar este documento, que me parece de verdad una iniciativa excelente. Ha sido redactado por el CEO de Sentido, es un centro peruano de suicidología y prevención del suicidio. Entonces lo han redactado con mucho cuidado y yo lo he leído y me parece que está al alcance de cualquier persona que no está familiarizada de repente con la psicología. Entonces me parece que el lenguaje que se usa es bien básico y los invito a leerlo. Yo también lo he compartido en mis redes, lo voy a volver a compartir. Y así he visto que se están publicando. En el Perú esto es bien novedoso, pero en otros países es algo cotidiano que se está haciendo, así que lo aplaudo, pero sí nos falta mucho para psicoeducar, más aún en este tema. Y bueno, lo único que se puede hacer para poder vencer los mitos y los prejuicios y la estigmatización es seguir hablando, hablar sobre este tema para prevenir el suicidio y dejar atrás la estigmatización. Muchas gracias por la información. Igual voy a tratar de resaltarlo cuando hagamos la publicación del podcast, porque como dices, es un tema muy importante que debemos seguir fomentando, mayormente la información válida. Te planteo la segunda pregunta. ¿De dónde proviene el miedo constante al abandono? Mira, en el caso del TLP, el miedo al abandono, es muy importante mapearlo porque está muy presente, y una de las causas tiene que ver con el apego ambivalente, que se presenta como una especie de dos polos, porque a lo largo de la vida, de repente, sobre todo durante los 7 primeros años, que es donde se desarrolla la personalidad, es como que el apego se da por parte de los cuidadores, está presente este desprendimiento, ¿no? Por parte de los cuidadores, en el que está presente el cuidador atendiendo a esta persona con toda su atención, pero a veces no está. Es como que te quita el cuidado, te lo da, te lo quita, te lo da, y pone a la persona en una situación en la que ya no sabe si estará o no estará, y se forma este apego ambivalente, ansioso, en la que constantemente se desarrolla una situación por buscar, pues, no, una aprobación. Y no digo que sea la causa única, pero es una de las causas que se puede generar, se puede desarrollar en el miedo por el abandono, en muchos casos en el TLP, también ya en la adultez, por relaciones específicas, por personas que han decepcionado. Hay otras características también en el TLP que tiene que ver con esto de poner a una persona en un pedestal y luego ponerla en el subsuelo, y entre esas dos circunstancias, el hecho de que desaparezca completamente, se genera un miedo al abandono terrible. Bueno, dependiendo también de qué tan profundo se presenta el síntoma, porque conforme pasan los años, los síntomas van variando. No es lo mismo la intensidad. Por ejemplo, en mi caso, yo llevo varios años con el diagnóstico y los síntomas han escalado en diferentes años, ¿no? En algunos años se han presentado en una intensidad del 1 al 10 en 10, y luego han bajado a 2, 3, y luego han vuelto a subir. Entonces, en algunos casos, ese síntoma ha hecho que se puedan presentar situaciones de exposición al peligro terribles, y luego que se calme completamente hasta que desaparezca. Entonces, en algunas circunstancias sí ha sido esto que explico del apego ambivalente. En mi caso sí ha tenido mucho que ver. Pero son muchas causas. Cada persona es un mundo y en cada persona se manifiesta de forma diferente también. O sea, tanto las causas como la manifestación en sí. Eso es lo que te podría comentar. En sí, como dices, este es un problema psicológico común en la actualidad, lo cual nos puede llegar a distorsionar bastante la relación que tenemos con otras personas, no solo con las personas que sufren de TLP, sino en cualquier tipo de aspecto. El hecho de que una persona que siente un temor intenso o no sepa actuar, ya sea por amor o por miedo a estar solo, esto nos puede afectar en sí, en las relaciones que tengamos, ya sea como pareja o como familia, con amigos y también con conocidos. En lo que tú mencionas, hasta se puede generar una dependencia emocional a futuro, lo cual nos puede, en el caso de las personas que sufren de TLP, considero que siempre hay ese mito de que suelen tener una mayor dificultad al formar un tipo de relación o vínculo amoroso, entonces se puede ver perjudicado en ese aspecto. Y en el caso de las personas, bueno, en sí en general, nos puede generar una dependencia emocional el hecho de no poder relacionar de manera correcta nuestras emociones y el no saber poder sobrellevar una vida solo. O sea, siempre vamos a tener
tener que depender de alguien, y ese tipo de mecanismo al final nos va a terminar afectando porque no vamos a saber estar solos y vamos a escoger de pareja a cualquier persona por el simple hecho de tener miedo a estar solo. Pero para mí son dos conceptos diferentes, ¿sabes? O sea, la dependencia emocional se genera, claro, con tu miedo a la soledad. En la dependencia emocional, de repente tú puedes generar una dependencia por tu miedo a la soledad con cualquier persona, por el solo hecho de no saber estar solo. Puedes generar una codependencia o una dependencia emocional con tu pareja, con tus hermanos, con tus familiares, sea que estés enamorado o no, sea que sea una relación de pareja o no, sea que ames a tu pareja o no, pero es una dependencia. En el caso del miedo al abandono lo veo más extremo, porque en el miedo al abandono haces cosas ya, o sea, sí, porque no sabes estar solo, pero porque ya por un tema de no estar solo, pero por un tema de vacío existencial, lo veo yo. O sea, de repente ya no a nivel, no de teoría psicológica, sino a nivel de experiencia, te lo comento, o sea, a nivel empírico, de nivel así de vacío existencial. O sea, como que sin esa persona no vas a hacer nada, como que sin esa persona no vas a encontrarle sentido a tu vida, una cosa así. Y claro, en la dependencia es un tema más de que de repente quieres hacer todo con esa persona, quieres ir al cine, quieres hacer viajes, quieres hacer cosas, pero en el miedo al abandono es porque no encuentras sentido a tu vida sin esa persona, una cosa así. O sea, entonces llenas tu vacío existencial con esa persona. Entonces el miedo al abandono es mucho más profundo aún. Yo lo he vivido así, lo he sentido así. En el TLP incluso es un síntoma, por eso hablaba del tema de la exposición al peligro, porque como es tan profundo, te puede llevar a conductas de riesgo. Entonces hay que manejar y ponerle mucho ojo a ese síntoma. Pero sí, definitivamente hay que aprender a estar solos, porque si no nos autorregulamos y no aprendemos a vivir en nuestra propia soledad, eventualmente vamos a desarrollar un apego ansioso, no vamos a estar tranquilos con nosotros mismos, no vamos a poder mantenernos en nuestra propia soledad, y cuando entremos a una relación de pareja vamos a generar apego, un apego insano, porque todos desarrollamos un tipo de apego de alguna forma, pero la idea no es generar un apego insano, este apego ansioso en el que todo el tiempo estamos controlando, ay, ya me escribió, no me escribió, ay, cuánto tiempo ha pasado, y esa no es la idea. ¿Para qué vamos a estar en una relación en la que vamos a estar con esa ansiedad o trasladarle esa ansiedad a la otra persona? Entonces parece cliché esto de que hay que aprender a estar solos para estar bien en una relación y todo eso, pero en parte es un poco cierto, ¿no? De que hay que aprender a estar en soledad y autorregularnos nosotros solos para entrar en una relación sana. Y más que por otra persona, por uno mismo, porque es la tranquilidad que te puedes dar, el hecho de aprender a regular tus emociones como conoces. O sea, no tiene nada de malo estar solo, es lo mejor para uno mismo, porque vivir con esa ansiedad constante es un problema también. La tercera pregunta que te quiero hacer en verdad es esta, porque siento que tiene mucha relación con la segunda pregunta que acabamos de tocar, que es cómo sanar en un ambiente invalidante. Ya, eso es muy, muy difícil. Bueno, de acuerdo a la teoría biosocial de Marshall Linehan, nosotros tenemos como que una predisposición genética, ¿no? Pero, ¿qué es lo que finalmente, digamos, pesa más o lo que impacta en nuestro desarrollo de la personalidad? El ambiente tiene un peso importante, entonces ese ambiente puede ser validante o invalidante. El ambiente validante es aquel ambiente en el cual el ser humano se desarrolla y aquellos cuidadores, tutores, refuerzan los sentimientos o la expresión de sentimientos, emociones, mientras que el ser humano va creciendo, sobre todo en esta etapa de los 7 primeros años, bueno, en general en toda la vida, en el desarrollo humano, pero sobre todo estos 7 primeros años son los más importantes. Entonces, ese ambiente validante le llamamos cuando se valida, se protege la expresión de emociones, y más bien el ambiente invalidante es cuando se te dice no llores, está mal que te expreses, que seas tal cual eres, que
no sé, que se refuerce este estigma, tal vez cuando estás llorando y te recuerdan, ¿no?, que llorar es de débiles, lo que se nos ha acostumbrado a nivel social. Entonces, miles de patrones que nos han enseñado que están mal y que se han asociado con debilidad, con incapacidad. Entonces, a eso se le denomina ambiente invalidante. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, te digan constantemente de que eres bruto o bruta cuando estás en el colegio, ¿no?, en edad de crecimiento, y porque tal vez no sabes matemáticas y es un estándar común que las personas deben dominar matemáticas. No sé, yo siempre recuerdo que las personas debían saber matemáticas porque si no eran consideradas tontas. Y al menos cuando yo estaba chiquita siempre decían, ¿no?, ay, las personas que no saben matemáticas son tontas, pero no valoraban que de repente no eran buenas en matemáticas y eran buenas en literatura, historia, o ese tipo de prejuicios, que no se valoren otras cosas, o las inteligencias múltiples, la inteligencia emocional, que se valore más el coeficiente intelectual. Eso es un ambiente invalidante. Entonces, ¿cómo sanar en un ambiente invalidante, o cómo valorar más, cómo reafirmar el autoestima en un ambiente en el que constantemente te recuerdan que no vales nada, o que te reafirman este tipo de mensajes en el que te dicen que no vas a ingresar a la universidad? O para los chicos, por ejemplo, que están saliendo del colegio y les dicen, por ejemplo, ¿no?, cuando salen del colegio y quieren estudiar medicina o quieren estudiar veterinaria, carreras que son supuestamente difíciles en universidades nacionales, y los padres les dicen, no, pero son carreras con mucho puntaje, no vas a ingresar. Entonces, eso es un ambiente invalidante. Son mensajes negativos, porque en vez de alentar al joven para que pueda creer en sí mismo, se le está mandando un mensaje de incapacidad o un mensaje de inferioridad para que no crea en sí mismo, para que lo predisponga a no creer en sí mismo. Entonces, ¿cómo creer en ti mismo si las personas, quienes deberían ser las primeras en alentarte, te están diciendo que no puedes? A eso se refiere la pregunta, ¿no? ¿Cómo sanar o cómo poder creer en ti? ¿Cómo iniciar un proceso de sanación? ¿Cómo iniciar un proceso de mejora? Porque todo eso daña, independientemente de que puedas haber generado un diagnóstico de salud mental, un trastorno. Todo eso daña, deja traumas, puede generar traumas o no. ¿Cómo hacer? Porque a esa edad no se puede salir. Inclusive hay personas que ya tienen los 20 y no pueden salir todavía por temas económicos de ese lugar. Siguen viviendo con sus padres. Entonces, a mí me escriben siempre a mi Instagram y me preguntan mucho eso. Es una situación muy difícil y es un poco frustrante también responder esa pregunta, porque no hay una solución mágica, porque lamentablemente la accesibilidad en salud mental en nuestro país y en general en Latinoamérica es bien dificultosa, es un poco complicada. Entonces tampoco es como que vas al centro de salud mental comunitario y te atienden en un 2x3 y chévere y ya, o vas a postulas a San Marcos o a la Universidad Nacional más grande de tu provincia, ingresas en un 2x3 y ya, y accedes a la residencia de esta universidad y te mudas. O sea, no es tan fácil, no es así, ¿no? Hay que ser muy pacientes, hay que ser muy pacientes, el camino es muy largo. Y yo la motivación personal que encontré en mi momento, porque fue un camino muy largo, en mi momento fue la de salir de mi casa, porque yo vivía en Barrios Altos. No es un lugar bonito, para quienes son de Lima saben que Barrios Altos es un lugar muy peligroso, un lugar lleno de malandrines, lleno de drogadictos, un lugar muy peligroso. Entonces no era un lugar bonito para salir a estudiar a San Marcos. Yo me demoré mucho también para ingresar a San Marcos, porque primero quería medicina, sin saber realmente qué es lo que quería estudiar, y luego no ingresé, y eso me sirvió para ponerme a pensar realmente qué quería. Y luego me puse a trabajar porque no tenía plata. Mi mamá trabajaba, humildemente me daba lo que podía, y yo entonces me demoré. Salí del colegio como a los 16, creo. Me puse a trabajar con 17 años y busqué una beca en una academia, pero demoraba lo de la beca, entonces me puse a trabajar por mientras, y luego junté plata para postular a la siguiente, y así encontré que quería estudiar Derecho, o sea, así, mientras que pasaba el tiempo. Y entre todo eso, tuve que ser muy paciente, hasta que entré, creo que 1 año o 2 años después, ni me acuerdo. El punto es que tuve que ser muy paciente, mientras que todo eso pasaba, seguía viviendo en Barrios Altos. Entonces, a lo que voy es que hay que ser muy paciente, porque las cosas toman tiempo. Y en todo ese tiempo tampoco es que descubrí que necesitaba ayuda psicológica.
todo eso me tomó como 3, 4 años hasta que tuve crisis más fuerte y todo lo demás, y decidí entender y asumir que necesitaba ayuda, porque yo no creía en los psicólogos, o sea, yo odiaba a los psicólogos. Entonces son procesos, son contextos, hay que asumir también de que cada persona tiene su momento. Yo en ese tiempo odiaba a la gente, odiaba los privilegios de la gente y no entendía por qué la vida era tan injusta, y decía por qué la gente tiene tanto y yo tengo tan poco. Y con el tiempo entendí de que cada uno tiene su momento, cada uno tiene su contexto y que no hay que odiar nada, simplemente aceptar, aceptación radical, que es algo que te enseñan en terapia, dialéctica conductual, y asumir que las cosas son como son, pero eso toma tiempo también de entender. A esa edad uno no entiende las cosas. A los 17 años no sé qué cosa quiere realmente en la vida. Algunos sí, tal vez son muy maduros y lo saben. Yo no lo sabía. Y mucha paciencia. En realidad es muy difícil sanar en un ambiente invalidante y me tomó mucha paciencia. Ahora estoy feliz, estoy en un lugar hermoso, vivo en Cusco, pero en ese momento yo no tenía la fortaleza, necesitaba paciencia y tuve que concentrarme en estudiar y mucha gente me pregunta, pero ¿cómo estudio si estoy en un ambiente en el que no puedo estudiar? Y lo que yo hacía era irme a la Biblioteca Nacional. En ese momento me iba a la Biblioteca Nacional y estaba todo el día en la calle. Cualquier biblioteca que existiera estaba en la calle todo el tiempo. Entonces lo que yo diría es que se busquen lugares gratuitos en los que puedan estar todo el día fuera de ese ambiente invalidante, y así buscar opciones, porque claro, existen centros gratuitos como el CIS y todo, pero la verdad es que esos lugares, aunque son gratuitos, también implican un tiempo, y cuando uno está estudiando para ingresar a una universidad nacional que es súper competitiva, también implica un tiempo. Entonces hacer colas de madrugada para obtener un ticket adicional, o sea, también inviertes tiempo. Entonces si es que pueden hacerlo, háganlo, pero son privilegios también. Entonces yo diría que hay que tener mucha paciencia, hay que intentarlo todo y nada, eso. Tienes mucha razón por el hecho de que ambos vivimos en Perú, entonces sabemos perfectamente cómo es la crianza acá, y algo que veo de manera cotidiana en diferentes familiares es que cuando los niños, ya hasta los 7 años, como dices, suelen tener este tipo de desarrollo, pero ellos a una edad temprana invalidan demasiado sus emociones, pero en verdad no nos damos cuenta de que en sí no estamos permitiendo al niño poder etiquetar sus propias experiencias. O sea, ellos no saben qué tipo de emoción están sintiendo en ese momento y no saben cómo se puede llamar, no saben el por qué están sintiendo ello y no saben cómo expresarlo a futuro. Y lo peor que pueden hacer es, aparte de simplificar todo este tipo de situación, o sea, el problema, que minimicen lo que ellos están sintiendo, es que a este tipo de malestar lo que hacen es castigarlos. O sea, erráticamente los suelen castigar sin considerar las emociones negativas que a futuro van a generar o el tipo de conducta que más adelante pueda generar esa persona, porque todo este tipo de trastornos que uno puede tener a futuro fue causado dentro de su infancia por ese tipo de ambiente que tenemos, que más que no tenemos una respuesta exacta de, como dices, ¿no?, de cuál es la receta para que no tengas este tipo de cosas, no hay. Pero la desinformación y la ignorancia es algo que se puede decir que suma a que haya este tipo de ambientes, y es algo que debemos quitar. O sea, debemos quizás no tener un manual de cómo ser el mejor papá y la mejor mamá del mundo, pero por lo menos tener el interés de poder averiguar en cómo podemos apoyar en el desarrollo a los niños, o de qué manera podemos empezar a generar una mejor crianza, porque solo nos basamos en las crianzas que han tenido nuestros padres, o sea, nuestros abuelos y bisabuelos, y así sucesivamente. Y cuando ellos, en verdad, cuando te cuentan sus experiencias de niños, tú puedes decir, netamente eso debería haber sido denunciado por maltrato infantil. O sea, a mí me cuenta mi mamá sus cosas, y bueno, uno de los casos más fuertes que he podido escuchar de mi mamá es que mi abuelito le tiraba un terrón de barro, o sea, porque ellos tenían una chacra, entonces cuando ellos les querían castigar se escapaban a la chacra corriendo, entonces como mi abuelito no podía alcanzarlos con la correa, les tiraba un terrón de barro, y así era como una piedra. Entonces imagínate, es una situación muy preocupante, porque cualquier persona externa actualmente ya podría considerar eso como un tipo de maltrato, o que les tiran con correas o con las hebillas de lo que azotan a las vacas. Entonces, a lo que ellos han tenido, ese tipo de crianza, a lo que nos han criado nosotros, claro, ha habido una mejora, pero todavía no es el contexto real a cómo se debería formar un niño para que tenga un buen desarrollo. Claro. Y para culminar, un consejo de vida que te hubiera gustado que te hayan dado en el pasado. Hubiese querido tener menos prejuicio con relación a
piensan los psicólogos, psicólogas y psicoterapeutas en general. O sea, tal vez haber recibido psicoeducación desde temprana edad. Y mi papá es psicólogo, pero él siempre se ha dedicado a la psicología organizacional. Entonces nunca me ha compartido desde edad temprana, digamos, sobre su trabajo. Entonces siempre le he visto como realizando pruebas, revisión de pruebas y realizando su chamba, pero siempre le he visto como que es otro tipo de trabajo. Entonces nunca hemos conversado tanto al respecto, sino ya hasta a esta edad, pero no cuando he estado chiquita. Entonces me hubiese gustado que en el colegio de repente me hubiesen hablado sobre algunos temas, manejo de emociones, reconocer mis emociones, ponerle nombre a mis emociones. Por ejemplo, en la ONG que yo tengo, que fundé con unas amigas, que es ambiental, conversando con unas directoras de colegios de nidos, nos comentaron que necesitaban talleres sobre emociones. Entonces, una de las chicas que es voluntaria de la ONG es psicóloga. Entonces, salió así conversando de hacer talleres sobre emociones con niños, que son chiquitos, de 4 o 5 años. Y el año pasado hicimos talleres sobre manejo de emociones y así. Y me pareció tan loco que saliera de una conversación hacer ese tipo de talleres, porque, o sea, yo quería meter el tema de salud mental en la ONG, pero siempre pensaba de que no se iba a poder porque es ambiental, ¿no? Entonces hicimos esos talleres, salió bien bonito y dije, pucha, eso hubiese querido que, o sea, yo recibir como para no tener ese prejuicio con los psicólogos toda mi vida, porque yo recién, mi primera sesión con un psicólogo fue como a los 19 años casi, ¿no? 18, 19 años. Primera experiencia fue horrible, prácticamente fue renegando y duró 5 o 10 minutos y me mandó al psiquiatra y fue horrible. Entonces me hubiese gustado eso, más que un consejo, o sea, romper ese prejuicio que yo tuve toda mi vida con los psicólogos, con las psicólogas. Yo siempre decía, no creo en los psicólogos, no creo en los psicólogos. Tenía un prejuicio ahí y una cólera, un odio enraizado. Y tal vez si hubiese crecido con esa psicoeducación de por medio, hubiese tenido una relación distinta y hubiese empezado desde muchos años atrás a nivel de prevención con consejería psicológica y hubiese prevenido. No, bueno, no quiero hablar tanto del hubiese, pero creo que es muy importante modificar esto que tenemos a nivel cultural, ¿no? De esperar a última hora, tanto en salud física como en salud mental, de esperar, de estar mal para ir al doctor, igualito con el psicólogo, de esperar estar muy mal para recién atendernos. A nivel psicológico también existe consejería, que es prevención psicológica. Entonces, cuando uno se siente un poco mal, cuando siente que no sabe qué hacer y quiere desahogarse, hablar con alguien, también puede trabajar a nivel de prevención y buscar consejería psicológica. Entonces, no es que, tengo que tener un diagnóstico para ir con el psicólogo, con un psicoterapeuta. O sea, no tengo que esperar a ir a terapia psicológica. Puedo ir a nivel de prevención y buscar consejería psicológica. Entonces, puedo conversar con un psicólogo, comentarle cómo estoy y desahogarme, que me escuche, ver un plan para identificar mis emociones, ver qué cosa quiero trabajar, de repente reforzar algunos temas de autoestima, ver qué objetivos quiero plantear para lo que queda del año, no sé, algunos temas a trabajar, pero lamentablemente como tenemos tantos problemas de estigmatización, todo lo vemos mal, seguimos pensando que ir al psicólogo es para personas que están con alteraciones mentales, por decirlo menos. Entonces, eso creo que responde a la pregunta. Sí, es algo que en el proceso de que hemos tenido esta charla me ha sorprendido, porque tú decías, yo odio a los psicólogos y ahora te encuentras estudiando psicología. Entonces me sorprende bastante, pero considerando la pregunta, creo que es algo que suele haber demasiado. O sea, es demasiado bueno, no normal, o sea, no debería ser normal ese tipo de cosas. El hecho de tener ese estigma de que si estás yendo a psicólogo ya eres una persona que está loca y ya no tiene solución y posiblemente en un momento vas a estar en una clínica encerrado. Entonces no saben que las personas necesitan comprender sus emociones y a veces necesitas hablar sobre ellas, no necesariamente
con un familiar porque pueden tomárselo personal, o con un amigo porque quizás tampoco tengan las herramientas correctas para poder darte una solución al problema que estás teniendo. Entonces, la mejor solución o la mejor respuesta que podríamos dar en este aspecto es que si tú estás teniendo algún tipo de sentimiento o no te sientes del todo plácido o no necesitas tener ningún tipo de trastorno para poder ir a un psicólogo, ¿verdad? Es una bonita experiencia, en mi caso también he podido ir y puedo corroborar ello. Es algo que en tu proceso como persona te puede ayudar a mejorar, a crecer, a poder entender tus emociones y el poder también comprender a los demás. Es algo que tenemos que ir mejorando siempre. Agradezco bastante el hecho de que hayas podido compartir bastante tu experiencia. Me encanta que hayan podido fluir bastante en este tipo de temas, aunque son temas muy delicados algunos de tocar, pero también que tienen mayor experiencia y que espero que en un futuro se sigan promoviendo bastante lo que es la salud mental. El espacio también que tú has podido crear me parece muy interesante porque también fomentas bastante sobre esto, y era algo que hace tiempo o hace unos 5 años atrás no había. O sea, ahora sí tenemos mayor libertad para poder comprender mejor a las personas o a diferentes trastornos que sufren. No solo eso, sino también el poder entendernos uno mismo, ¿no? Las emociones que nosotros tenemos. Sí, es cierto, definitivamente. O sea, hace 10 años, cuando a mí me dieron el diagnóstico, yo buscaba información en internet y lo que encontraba era súper desalentador, era muy triste, estigmatizante, pero bueno, eso está cambiando y de hecho ahora se puede encontrar hasta comunidad y es un poco diferente, hay información un poco más confiable, también a nivel de testimonios por parte de gente que está avanzando, gente que está saliendo adelante, que convive con los diagnósticos, con los trastornos y que tiene una vida entre comillas normal y que no lo estigmatiza. Entonces eso también es alentador para otras personas y eso es bueno. Así que muchas gracias por la invitación y gracias a ti y a ustedes, o sea, la organización por permitir estos espacios, ¿no? Gracias. Este fue un podcast de Arriésgate y Vive. Si te gustó, no olvides escuchar el próximo.